Dinaka acá transmisión. Nanaka Naya Arsusin Munta, Kunaki Teja, acá marca, tiene un pasado histórico. Tenemos una historia que marcamos 500 años atrás. Nosotros los pueblos indígenas, naciones originarias, no estamos tomados en cuenta ni en ningún gobierno colonial republicano, porque las naciones pueblos indígenas sufren año tras año y se han levantado distintos líderes en distintas épocas. Se llaman mártires héroes, se llama Tupac Katari, Laureano Machaca, Gregoria Pasa, Santos Pariamo, Casimiro Huanca, Pihuaycatumpa, Rey Macuri, Pablo Zarativilca, Santos Marcatola, Raimundo Tambo, varios líderes se han levantado en distintas épocas. Nunca ha encontrado justicia de acuerdo a sus demandas que se ha planteado nacional e internacional. Por eso las naciones pueblos indígenas ahora nos queremos restituir un gobierno autónomo indígena originario. Yo actualmente, hermano, le contaría que me he presentado para hacer consejo de magistratura. Yo tengo grado académico de la Universidad Mayor de San Andrés, una licenciatura, otra licenciatura en Universidad Pública del Alto. Soy abogado titular y soy miembro representando, siempre voy de los indígenas al Consejo de Magistratura. Ya. Y dada la razón que tengo yo otra maestría, CEPIES UMSA, y otra maestría tengo Universidad Santiago de Compostela, Reino de España. Y asimismo he concluido mi post-honorum doctor. Con este grado académico me he presentado para ser candidato a Consejo de Magistratura. Me han negado con este grado académico, siendo que yo respondo al cacique apoderado general de tierras originarias, apoderado general, tierras originarias Santos Marcatola, con Alchipatua. Yo he cumplido los grados académicos. Achachilaja, Ucamaraki Saita Siviana, Arsu Siviana, Papelana Calcaviana, no somos respetados, no nos toman en cuenta, y yo en el mismo camino me encuentro para poderme yo quería hacer consejo de magistratura. Me han relegado, me han marginado sencillamente porque soy de carácter indígena, originaria y campesina, pero cumplo los requisitos. Para que me califiquen tienen que ser ustedes igual o superior a mi grado académico. Le he dicho, y no quisieron porque son racistas, discriminadores los que me han calificado. Los diputados de esa época, y actualmente que están, no conocen los grados académicos, no conocen diplomas académicos. Yo como docente universitario administrativo he cumplido todos los requisitos, tengo 2 libros escritos y jamás me han dado el lugar que me corresponde este sistema colonial europeo. Por eso nosotros estamos queriendo restituir el gobierno originario campesino, porque de acuerdo a las normas internacionales debemos restituir este gobierno indígena originario y campesino. Y aquí hay una organización llamada Hacha Nación Pacajac Milenario que ha demandado nacional e internacionalmente reclamando sus derechos, cumpliendo los requisitos nacionales e internacionales. Por eso nosotros desde aquí exhortamos al nuevo gobierno que entre, que expulsen a estos europeos que están en función de gobierno. Y sin pelos en la lengua voy a decir, a esta edad que ya soy ya muy mayor de edad, con este grados académicos, que los judíos están en función de gobierno y los judíos están en función de oposición. Y los actuales gobiernos son puros judíos europeos. No nos permiten entrar a ejercer nuestros derechos como indígena originario campesino. Y muchos estamos en este camino porque no soy el único. Yo conozco varios colegas que están con este grado académico para poder restituir el derecho de nuestros abuelos que han luchado. Hermano, mi estimado oyentes, lo que quiero manifestar es que nuestros achachilas nos iluminen y nuestro tatainte nos ilumine para poder restituir un gobierno indígena originario campesino, porque cumplimos todos los requisitos para poder ejercer nuestros derechos indígenas. Y por eso decimos en esta parte, indicamos de que poco o nada hacen los viceministerios, se debe anular. ¿Ya?
nada hacen en favor de las naciones, pueblos indígenas. Y también los ex parlamentarios solamente apoyan a los gobiernos de turno para el beneficio de los extranjeros, y no así a las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Por eso es que nosotros tenemos una plataforma, un documento elaborado desde nuestros ancestros para poder continuar las luchas de nuestros antepasados. Esa es nuestra preocupación, estimado hermano. Yo le vendré a visitar otro rato y explicaremos con mayores detalles, porque estamos siempre pendientes para poder orientar, practicar, coordinar, apoyarnos entre nosotros, hermanos. Muchas gracias. Walik,